Bien, antes que nada, la intención también es poder hacer, dar a entender de que cuando hablamos sobre la gestión del agua tenemos que pensar necesariamente de forma integral. Que creo que lo habíamos planteado eso al principio. Che, antes que nada, cualquier cosa que, para también yo creo que como para ganar tiempo y aprovechando que no somos muchos, si en algún momento quieren preguntar o hacer una salvedad, tómense la libertad absoluta de detenerme y decir, che, Jera, ahí, y hacerme la pregunta al momento que yo vaya hablando, ¿sí? No de hacerla después, porque entiendo que también a veces se olvidan. Y a veces por una cuestión de respeto uno no quiere preguntar, pero quiero que se tomen la libertad esa, de que a medida que yo vaya avanzando, me van haciendo las preguntas, ¿sí? Si es que se les genera ahí la duda. ¿Está? Perfecto, Jera, gracias. Bien, entonces, como les decía, me parece que es, antes que nada, re importante poder proyectar la gestión del agua de forma integral, no hacerlo sectorizadamente a través de lo que sería, por ejemplo, saneamiento, captación, uso y ahorro, filtración y ese tipo de cuestiones. Creo que tenemos que pensarlo de forma integral y aún más complejamente, que era la invitación mía de unir lo que es agua y energía, porque hay muchos de los sistemas de la gestión integral del agua que van a demandar energía y también al mismo tiempo ofrecer energía. Entonces, pensemos que la humedad y el agua se constituyen un buffer energético, un amortiguador energético. Si pensamos en los elementos de la naturaleza, gracias a la humedad y a los ambientes húmedos es lo que permite que cuando baja la temperatura, el agua se convierta en una especie de masa térmica que me la sigue liberando. Y al mismo tiempo, si yo tengo agua en estado líquido y se evapora, hay un delta H térmico de vaporización que me va a refrigerar el entorno. Entonces, todos los sistemas húmedos, o podemos pensar al agua como un servicio ecosistémico o un bien común que nos permite a las comunidades poder regular la temperatura. Entonces, no podemos pensar el agua separada de la energía, ¿sí? Entonces, desde ahí es que yo propongo esto de tomar la gestión integral del agua, retomando un viejo concepto que nuestras comunidades originarias y milenarias vienen desarrollando desde hace tiempo como crianza de agua. Lamentablemente a veces los occidentales necesitamos adjetivizar cuestiones que no necesitarían ser adjetivizadas. Entonces, por eso es que yo le puse crianza circular, como para que se entienda lo del ciclo del agua, ¿sí? Como todos los ciclos de materia y energía que están en la naturaleza. Y yo lo planteo como una filosofía, o sea, como que tenemos que pensar la crianza del agua del saneamiento a la cosecha, o sea, de las cuencas más bajas, ¿sí? ¿Alguien me preguntó algo? No. Bien, como una filosofía del saneamiento a la cosecha. O sea, de la cuenca más baja, desde el sumidero final hasta la parte más alta, ¿sí? De donde empezamos a tomar el agua las comunidades humanas. Tenemos que pensarlo desde lo más bajo a lo más alto, pero aplicar la técnica una vez que la proyectamos y lo pensamos desde lo más bajo a lo más alto, pero aplicar la técnica desde lo más alto a lo más bajo, ¿sí? Bueno, antes que nada, obviamente que todo esto encaja dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que estoy presentando es una filmina de una diplomatura en bioconstrucción que di para la UTN de Paraná, Entre Ríos, organizada por la Red ProTierra. Yo voy pasando algunas filminas, o sea, porque no tuve tiempo de organizarla, así que les voy a ir pasando a las que por ahí no sean sustanciales para lo que nos convoca hoy en día. Bueno, todo lo que es agua obviamente entra dentro de lo que es los ODS y a lo que voy, estas imágenes también representan cómo a veces cuando entendemos las cloacas o los servicios de saneamiento de forma centralizada, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre centralizado y descentralizado, vemos que
nos encontramos con un montón de problemas. Que esperen que voy a desactivar el WhatsApp de la compu. Para que no... Ahí está. Bien, entonces para que veamos que cómo cuando a veces intentamos centralizar los sistemas de saneamiento, nos pasa, no es que es la mejor tecnología porque nos encontramos con estas realidades. Bueno, y acá sí viene un gráfico que nos permite entender la diferencia entre servicios de saneamiento descentralizados y centralizados. Los servicios centralizados es cuando tenemos una planta depuradora de aguas residuales que colecta, junta los efluentes que cada uno de los hogares va desarrollando, va generando. Eso también genera un impacto a nivel social porque hace que los mismos contribuyentes no revisen hacia el interior de sus hábitats la caracterización de sus propios efluentes. Entonces, es como que, bueno, yo voy al baño, tiro lo que quiera tirar, el inodoro, al sumidero, total, no me importa dónde va. Entiendo que hay un Estado paternalista que considera que yo no me puedo hacer cargo y por eso yo le hago caso al Estado diciéndome no me puedo hacer cargo, que se haga cargo el Estado. Total, para eso pago mis impuestos. Y obviamente, ya acá obviamente el que se hace cargo, el responsable de esto es el Estado mismo, o a veces empresas privadas en las cuales el Estado terceriza esos servicios. Y por otro lado tenemos los sistemas descentralizados, que es cuando a determinados profesionales, y esta es la invitación también a que haya profesionales que puedan llegar capacitados desde los mismos colegios técnicos, sean arquitectos o ingenieros, que puedan asesorar a las viviendas cómo gestionar o cómo sanear autogestivamente sus propios efluentes o sus propios residuos. Cuando hablamos de los sistemas centralizados o descentralizados, es con respecto a los residuos en general o a los efluentes líquidos. Lo que pasa es que cuando hablamos de efluentes líquidos, pero los efluentes también pero los residuos también pueden ser sólidos, y ya vamos a ver por qué, porque hay otras alternativas de poder, por ejemplo, sanear las heces fecales humanas. Bueno, esto acá también demuestra, ¿no? Por ahí la ausencia de un Estado donde... no sé, era con el mouse. La ausencia de un Estado porque demuestra cómo el 50%, casi solo el 50% de las viviendas está cubierta por una presencia del Estado en materia de saneamiento, en materia de cloacas. Bueno, esto no tiene sentido. Bueno, esto también es un gráfico que muestra cómo lo que tiramos es lo que sale de nuestro grifo, o sea, no nos hacemos cargo del cuerpo receptor al momento de proyectar la cuenca alta. Pensemos que esto es una cuenca baja y esto es la cuenca alta de donde tomamos el agua, ¿no? ¿Gerá? Sí. Yo dejé de ver tu pantalla, te estoy viendo a vos, no sé si al resto le pasa lo mismo. No, yo estoy viendo la No, yo veo la diapositiva. Yo veo perfecto. Fíjate de tocar a ver. Puede ser porque fijaste mi pantalla, pusiste a anclar mi ahí pantalla. Ahí está, disculpen, es la edad. Bien, esto es una herramienta de análisis que es la huella hídrica, que después será otro tema porque es bastante largo y complejo. Lo que es el concepto de economía circular llevado a la gestión del agua. Yo personalmente no soy muy amigo, después, pero será un debate para hablar más largo y tendido en otro momento, pero los invito a poder reflexionar más adelante cómo también llevar el concepto de economía circular al agua nos puede llegar a futuro a traer problemas como lo que fue en otro tiempo el concepto de cadena de valor, ¿sí? Y que ahora ya hay un cuestionamiento muy fuerte. Creo que también a veces tenemos que estar atentos a los nuevos emergentes o los nuevos conceptos técnicos y sociales, y no quiere decir que no los llevemos porque también a veces hay herramientas
que por usarlas se nos facilita un montón de otras cuestiones. Pero creo que si las vamos a utilizar, tenemos que estar atentos de no quedar entrampados en alguno de los conceptos de economía circular. No es el sentido de la charla hoy en día hablar sobre esto, pero sí me parece dejarlo bien pautado para que en otro momento podamos conversarlo cómo el concepto de economía circular del agua puede afectar al mantenimiento de la crianza circular del agua, que para mí tiene ontológicamente otra búsqueda y otro concepto, ¿sí? Esto es como este grafiquito acá chiquitito, lo que pasa es que no lo puedo ampliar, pero después se lo muestro en otro momento más ampliado, pero demuestra cómo a nivel urbano podemos, lo que el concepto de economía circular toma o conceptualiza, a esto lo llamo crianza circular. Capaz que si otros compañeros lo ven me dirían, bueno, esto sí se parece a lo que vendría a ser una economía circular del agua. Yo lo llevo por un lado que toda esta línea, todo esto acá es metabólico, ¿sí? Es el metabolismo que naturalmente hace la naturaleza sobre las cuencas altas de donde tomamos el agua. Toda la parte circular es como yo lo redistribuyo a los hábitats, y esta es la parte catabólica, ¿sí? Esto es lo metabólico, lo que genera vida, y esto es lo que todavía como humanos no tenemos resueltos, y lo terminamos transformando en procesos catabólicos, que es de afectación directa sobre los seres vivos, ¿sí? La intención o el desafío es es que esto no exista, ¿no? Y poder integrar esta parte catabólica a un ciclo urbano de agua que aporte a lo metabólico que viene naturalmente, ¿sí? Bueno, este es el paradigma de consumo en los ciclos del agua, el paradigma extractivista, me gustaría más decirlo. Lo que pasa es que me gusta hablar de consumo como extractivismo, como una manifestación extra del extractivismo. Esto de la parte de contaminación que genera, eso también. Y esto es cómo empezar a poder observar nuestros territorios, nuestros hábitats y vincularnos a los servicios ecosistémicos, entre ellos el agua, que los ecosistemas nos proveen. Bueno, acá también, este gráfico es como lamentablemente miramos a las cuencas, a los sistemas de cuencas, desde un punto de vista tecnócrata o tecnocéntrico, y no entendiendo que el agua en sí mismo es un organismo vivo. A ver, en los niveles de organización de las especies podemos identificar que pasamos del individuo a la comunidad, a las poblaciones, a los ecosistemas y al planeta Tierra Gaia, ¿sí? Lo que voy es que después hay un punto intermedio entre el hábitat humano. Los que venimos de la bioconstrucción entendemos al hábitat como un organismo viviente, un organismo vivo que toma el concepto de Gaia de James Lovelock, ¿no? Y tenemos el ser humano, que obviamente todos llevamos al consciente nuestra condición vital, nuestra condición de organismo vivo. Pero en el intermedio hay un montón de otras manifestaciones fractales que a partir de ese llevar al consciente la idea de que la casa es un organismo vivo, podemos entender de que el agua en cada una de sus manifestaciones también es un organismo vivo. Bueno, esto es el ciclo de vida atmosférico, y esos son los 8 principios de la cosecha de agua, que es uno de los principales, ¿sí? Cuando pensamos en la parte del agua como cuenca alta, es uno de los principales formas de vincularnos al agua para mantenerla lo más que se pueda en nuestros ecosistemas que nos cobijan. Y a partir de acá es que me gustaría entender. A ver, hasta ahora hemos visto de forma holística todo cómo se comporta el agua. Una vez que pudimos llevar al consciente esa idea integral de la gestión del agua, sí, ahora vamos a lo técnico, en los grados de intervención que como humanos podemos hacer sobre los ecosistemas para entendernos también a los humanos como servicios ecosistémicos más. Lamentablemente siempre se piensa al agua y a todos los servicios ecosistémicos como especie de servicios que la naturaleza da a nosotros como benefactores, ¿no? Entonces nosotros somos los que nos alimentamos de los servicios de la naturaleza.
Y acá hay de nuevo un error en un criterio antropocéntrico de no pensarme ya, yo también como humano, como un servidor más de la naturaleza para el mantenimiento del ecosistema, que después también se van a retribuir mi confort, mi calidad de vida. Entonces, desde ese criterio, una vez que llegamos al consciente esa idea, podemos sí puntualizar sobre las cuestiones técnicas que caracterizan a la crianza circular del agua. Entonces, podemos entender al agua como organismo vivo dividido en 3 cuencas. La cuenca alta, que obviamente todos lo llevamos, si analizamos el paisaje, entendemos que en la cuenca alta son las nubes, son las montañas, son los glaciares. Pero podemos pensar al hábitat más cercano como que es la parte más alta de nuestro hábitat. Entonces, si nuestra casa está en la parte más alta, la cuenca más alta va a ser el techo de la casa. Pero si mi hábitat está en el punto intermedio, la cuenca más alta va a ser la montaña, la parte más alta de la montaña que va a tomar esas aguas. Obviamente que cuando hablamos de Allen, a lo que voy es que este ejemplo que tomo es una invitación para también observar el terreno, el paisaje. Y eso más adelante lo veremos. Cuando empecemos a diseñar dónde está implantado el edificio dentro del territorio. Pero si nos quedamos con que la cuenca más alta es nuestro techo, ahí vamos a encontrar la losa que va a captar el agua, que puede ser también techo vivo, cubierta invertida. Esto obviamente los condensadores de nubes no se darían en la zona de Allen, pero sí en la parte cordillerana, donde a veces las nubes pasan de largo y si yo no las condenso, tengo una crisis hídrica muy grande, sostenida una sequía, porque nunca llueve y la nube pasa de largo, ¿no? Bueno, y también está dentro de la cuenca alta el diseño e intervención del paisaje. ¿Cómo voy yo a diseñar el paisaje para poder captar esa agua? Y obviamente los ríos y arroyos y vertientes que puedan llegar a pasar por ahí. Una vez que yo pueda pensar a las distintas técnicas para poder captar el agua, tengo que entender que el agua se va a manifestar en forma de lluvia, en forma de escorrentía o niebla, y a partir de ahí definiré cuál es la forma de captar el agua. ¿Sí? Si es un hábitat urbano o un hábitat rural, el agua se va a manifestar de distintas formas. Pero en líneas generales, lo que todos más o menos queremos a nivel técnico es pensar a los techos como un sistema de captación de agua. Y acá tenemos que también ejercer un poco de la sabiduría que la misma naturaleza nos enseña para entender primero cuál es nuestro objetivo, qué es lo que nosotros queremos, si es que hay crisis hídrica o si es que el agua superficial o de napa está muy contaminada y yo quiero agua potable, me va a convenir a lo mejor poner un techo de chapa y no un techo vivo, porque el techo de chapa me permite acumular mucha más agua que un techo vivo, que en cierta forma no me lo va a constituir como potable, ¿sí? Si el agua de un techo, si el agua de lluvia que yo estoy tomando no arrastra metales pesados, compuestos orgánicos volátiles, esa agua de lluvia es mucho más potable que la que yo pueda llegar a sacar de lo superficial o de lo subsuperficial. Pero eso obviamente que implica un análisis, una caracterización de las aguas de lluvia para saber si está en condiciones o no de poder ser utilizada para consumo humano. Bueno, y acá está en líneas generales todos los distintos las distintas partes técnicas que integran a un sistema de captación pluvial. Ahora, si el objetivo mío es, si no tengo crisis hídrica, capaz que me conviene poner un techo vivo, ¿sí? O si el agua de lluvia no defino o decido no usarla, me conviene un techo vivo. Pero si el agua, por ejemplo, si el agua aún de lluvia no es potable, pero yo puedo utilizar esa agua para sistemas de riego, capaz que también me puede convenir captar la más cantidad de agua de lluvia que pueda. Una vez que piense en la captación, también tengo que pensar la conducción, cómo voy a llevar
esas aguas arrastradas, y hay determinadas formas, tiene que tener una pendiente mínima del 1%, del 2%. Estos son los coeficientes de escorrentía típicos en función de el techo que yo decía utilizar para mi vivienda. Piensen, para que más o menos lo puedan comparar. Pensemos en los pavimentos. Pensemos en un techo de chapa me logra recolectar el 95% al 100% del agua que cosecha, ¿sí? Ese 5% que puede ser variable depende mucho de la temperatura del lugar, pero es solo por evaporación. Pero si ya pasamos a pavimento, pensemos que hay entre un 70 a un 95% se puede aprovechar, y fíjense cómo baja si pensamos en escorrentías superficiales o lo que vendría a ser un techo vivo, donde solamente un 20% puede ser recolectado o aprovechado del agua que está cayendo. Bueno, estas son distintas técnicas de posibilidad de losa desnuda, chapa de zinc, techos cuenca. Los techos cuenca es techos que son construidos para aprovechar el agua, nada más que para eso, más allá que yo acá adentro pueda pensar o pueda proyectar un taller. Y las laderas, que son las escorrentías superficiales, bueno, yo puedo impermeabilizar algún lado donde me interese cosechar el agua de lluvia para que sea lo más limpia posible, ¿sí? Pero bueno, supongo que no son casos como los de Allen. Y después tenemos otras materialidades, otros tipos de terrenos. Acá está el cubierta invertida. Este es un techo vivo. Y esto es lo que vengo acá, no sé por qué. Bueno, esto es una cubierta invertida, no es techo vivo. Esto es techo vivo, con toda la materialidad y los distintos estratos que son necesarios utilizarlos para poder usarlo. Fíjense, ahora me acabo de dar cuenta. Acá, a esto es lo que voy. Cuando hablamos de bioclimatismo, el bioclimatismo incluye también la posibilidad de usar techos vivos, obviamente por la inercia térmica. Pero esto también me va a definir cómo va a ser la calidad de agua que yo vaya a integrar al interior de mi hábitat. Esto es un ejemplo por el cual yo insisto en que bioclimatismo también tiene que poder ser abordado desde lo energético y desde el agua, ¿sí? Bueno, estos son sistemas de conducción. Es necesario tratar de que la canaleta no me pueda recoger todo el material particulado, todo el residuo vegetal que a veces se acumula en los techos, entonces tengo que poner material desplegado, el metal desplegado como una zona de prefiltro antes de ingresar a la canaleta. Para poder decidir si es que voy a utilizar una cubierta viva o un sustrato vegetal, es necesario poder hacer las pruebas de ese sustrato en el cual se va a implantar determinadas especies vegetales para ver cómo se va a comportar el agua y antes de instalar, caracterizar el agua químicamente para ver, para que a futuro no tener los problemas que los podríamos haber evitado con un mínimo ensayo al inicio, ¿sí? Gerard, sí. Una consulta. Es muy loco pensar, yo por ejemplo tengo un techo de chapa acá en mi bioconstrucción, es muy loco pensar en dejar la chapa como un encofrado perdido y poderlo llevar hacia un tipo de cubierta invertida que a la vez sea filtrante de ese agua para acumularla. A ver, estoy tratando de entender tu pregunta. Vos tenés un techo de chapa y querés llevarlo a una cubierta invertida, ¿sí? Habría que haber calculado el peso también previamente de eso. Sí, a eso es lo que voy. Ahí deberías hacer un cálculo a nivel estructural para saber si toda la estructura está preparada para soportar, porque ahí vas a tener un excedente de carga cuando hablamos de cubierta invertida. Lo bueno de la cubierta invertida es que no hay tanta diferencia en la carga, no hay una fluctuación en la carga tan grande como un techo vivo. Un techo vivo, en la época de mucha lluvia, aumenta muchísimo su carga
y en la de cubierta invertida siempre se mantiene más o menos constante, pero es necesario hacer un mínimo cálculo estructural para saber si tu cubierta invertida, si tu hábitat está preparada para soportar ese excedente de carga. Si vos lo querés transformar para darle una mayor inercia térmica, hay una posibilidad de transformar los techos de chapa en techo vivo, pero como techo vivo flotante. Es con sistemas de enredadera o también hay unos sistemas de red con alambres y viste como las botellitas estas PET. Entonces, las plantas, hay determinados tipos de plantas que no desarrollan tantas raíces y pueden vivir tomando los sustratos y los nutrientes que te entren en una botella PET, en el culo de una botella de PET, ¿sí? Entonces vos armás un sistema de enredado con botellas PET y obviamente ahí tenés mucha menos carga que haciendo el cálculo previo, como lo dice la Eli ahí, primero que es necesario para saber si tu estructura va a poder aguantar ese excedente de carga. Lo otro, si no querés hacer el cálculo, es directamente poner enredaderas que crezcan o que enraícen debajo de tu casa, ¿sí? O en una cumbrera. Y ¿sí? pensar en alguna piedra de tipo pómez. Zeolita, volcánica, pómez o algo así que pueda ser más liviana. Igual, a ver, yo no hago cálculos estructurales, pero eso habría que consultarlo primero con un ingeniero civil y hacer el cálculo y ver cuánto es el aporte que da una piedra pómez en exceso de carga y si, bueno, porque ya los techos vivos ya se piensan con sustratos más livianos. Entonces vos los cargas a veces de zeolita, de piedra pómez, de vermiculita, de otros materiales que te aportan nutrientes para las plantas y no te aportan, y tienen muy bajo porcentaje de arcilla, que es lo que te va a aportar densidad y carga, ¿no? El problema no es tanto eso, es cuando esa piedra pómez, cuando llueva, va a absorber el agua. ¿Se entiende lo que voy? Y el exceso de carga no te lo da el sustrato. Ese exceso de carga te lo da el agua, que ese sustrato va a absorber. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Bien, después dentro de la cuenca media tenemos las instalaciones y la utilización del agua, todo lo que es llevar el agua al interior del hábitat. Entonces, desde ahí es necesario también pensar todos los sistemas de filtrado, de almacenamientos, pero eso sí pensamos en el interior de la casa. Obviamente, si pensamos en un hábitat que integra el paisaje, sí vamos a pensar en lagos y diques, ¿sí? Pero si yo me circunscribo solo al interior del hábitat, tenemos que pensar el almacenamiento del agua, los sistemas de filtrado de agua, los sistemas de ahorro de agua, qué sé yo, por ejemplo, algo tan simple que todo a veces lo incorporamos y no lo estamos analizando como parte de la cuenca media de nuestro hábitat, vieron la flor de ducha para ahorrar agua, o los oxigenadores de la canilla de la cocina. Y también tienen que estar incorporados dentro de la cuenca media todo lo que son los sistemas de separación de aguas residuales, pero también, y esto me dirán que tiene que ver, Gera, el tema de la producción de alimentos y el compostaje y la fertilidad del suelo. ¿Por qué? Porque en tanto nosotros pensemos que la semilla y el fruto, o sea, los alimentos, son guardadores de agua, ¿sí? Pensemos en un zapallo que acumuló el agua y puede estar ahí 3 años y se va a seguir manteniendo húmedo, ¿sí? Eso, llevar al consciente este ejemplo, nos proyecta como especie humana vinculado al alimento que estamos produciendo. Y por otro lado, el compostaje y la fertilidad del suelo. Mientras yo más piense al suelo como una esponja, más vamos a tener que ahorrar en agua para sistemas de riego. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, estas otras, tanto la producción de alimentos y semillas como el compostaje y la fertilidad del suelo, forman parte de la cuenca media para el mantenimiento del agua que voy a usar domésticamente, cotidianamente, todos los días. ¿Está?
Bueno, entonces, dentro de los sistemas, a nivel técnico, no vamos a hablar, no se preocupen que no vamos a hablar de agroecología, eso será para otras cuestiones más adelante, pero sí a nivel técnico, el tema de los almacenamientos, bueno, tienen una serie de condiciones mínimas que tienen que cumplirse, como esto de la impermeabilidad, que sean construidas con materiales duraderos, no más de 2 metros de altura, tengo que hacerlo aislante. Si ustedes me preguntan a mí técnicamente, porque estoy pensando en que muchos por ahí de mis clientes cuando me llaman para algunos proyectos, yo siempre insisto, ellos siempre me preguntan, ¿lo puedo poner aéreo o enterrado? Y si vos vas a depender del agua de lluvia que puedas llegar a acumular porque no tenés agua de red, tengo que poder acumular más agua en las épocas de más lluvia, que es verano, por lo menos esa es la realidad de Córdoba, no desconozco cómo será allá, pero obviamente, por ejemplo, Entre Ríos no tiene problema, no tiene crisis hídrica. En Córdoba te llueve solo en el verano y después tenés invierno seco, seco, seco. Y si el agua de la cual yo pretendo alimentarme no la acumulo en invierno, no la acumulo en verano, o si la acumulo, no le doy las condiciones para que sea lo más aséptica posible, se me va a pudrir fácil y no voy a poder usar esa agua para consumo humano en el invierno. Entonces, para poder mantenerla el mayor tiempo posible, yo recomiendo siempre hacer cisternas enterradas, porque eso te mantiene una temperatura estable a lo largo del año, en verano te la mantiene refrigerada, a veces incluso por debajo de los 20 grados, y esa ausencia de fluctuaciones térmicas me va a evitar el desarrollo de microorganismos que intentan reproducirse, o sea, viene el invierno y no se reproducen. Cuando viene el verano se van a empezar a reproducir para prepararse para el invierno, para poder subsistir. Algunas esporularán, algunas bacterias esporularán, algunas levaduras, algunos hongos, y habrá otros que no. Pero hay otros mecanismos de supervivencia de muchas bacterias que es poder reproducirse lo más rápido que puedan, entendiendo que con el frío van a morir. Entonces, cuando vos no tenés esas fluctuaciones de temperatura, mantenés, siempre y cuando la temperatura se mantenga por debajo de los 20 grados, no vas a tener una reproducción bacteriana. Y las bacterias que vayas a poder mantener equilibradas van a ser benéficas. Entonces, yo no recomiendo poner tanques muy grandes de acumulaciones mayores aéreos, ¿sí? Porque un tanque aéreo tiene esas fluctuaciones. Si lo voy a tener aéreo, voy a tratar de aislarlo lo más que pueda. Y sí yo recomiendo un tanque chiquito de 500 litros, de 1000 litros, obviamente en altura como cualquier vivienda urbana. Pero tener mi acumulación de agua, y les hablo, por ejemplo, de más de 5000 litros, de 10.000 litros, estoy hablando de viviendas que no disponen de agua de red. Todos esos niveles de agua sí ponerlos enterrados. Obviamente que evitar el ingreso de polvo, insectos, luz solar, porque también la luz solar me activa, pensemos que todo microorganismo, un organismo vivo que también demanda la luz para poder vivir. Bueno, y una de las que yo recomiendo, si es que lo vamos a hacer aéreo, por lo económico, por lo fácilmente constructivo, por lo apropiable tecnológicamente, porque nos permite construirlos comunitariamente, son las que promueve el INTA, que son las cisternas de ferro-cemento, ¿sí? Como estas que estamos viendo acá. Hay otros tanques verticales galvanizados, que es para poder acumular directamente el agua a nivel de la vivienda y al mismo tiempo poder usarla directamente sin tener que bombearlo. Entonces eso también está bueno. Bueno, compostaje y todo esto. Bien, y cuando yo hablo de saneamiento seco, fíjense que todavía no pasamos en la cuenca baja, seguimos en la cuenca media del hábitat, ¿se acuerdan que habíamos separado en 3 tipos de cuenca? A mí me gusta incorporar el sistema de saneamiento seco porque es como que convive conmigo, ¿sí? Los sistemas de saneamiento seco.
porque lo que convive conmigo más que nada es la separación entre lo sólido y lo seco. Cuando hablamos del sistema de saneamiento seco, hablamos de los popularmente llamados baños secos. Esta es la marca comercial como más difundida en Argentina, que son los changos de Biosanitas, que vienen ya hace tiempo vinculados institucionalmente con algunas instituciones del Estado como el INTI, que es, incluso yo no sé si los changos están pudiendo exportar a otros lados del mundo, pero también sé que los han venido pidiendo desde México y de otros países vecinos. Pero bueno, el problema, oye, los changos de Biosanitas saben que yo los quiero mucho y ellos también me quieren a mí, así que me tomo el cuestionamiento de esto es nada más que la materialidad. Lo bueno, el potencial de este tipo de baños, de este tipo de inodoros, que me van a separar el pis y la caca en dos frentes diferentes. El potencial de esto es que yo lo puedo enviar sin correr riesgo de que se me rompa. Entonces, el flete no te sale tan caro, ¿sí? Pero personalmente prefiero los baños, los inodoros que separan las excretas y que la materialidad está hecha de cerámica, ¿sí? No hay nada industrial todavía, porque lo que pasa es que ya la escala de lo que viene haciendo Biosanitas le permite poder producir en cantidad mucho de estos en función de la demanda, ¿sí? Es como una escala casi semi-industrial, ¿no? Y por ahí todas las tazas separadoras son más artesanales, entonces un artesano no te puede hacer 20 tazas separadoras en un tiempo corto. Y después los que sí se consiguen son los mingitorios secos. Cuando hablamos del sistema de saneamiento seco, pensemos que no usamos agua para el arrastre de los efluentes, ¿no? Ferrum ha desarrollado mingitorios que a través de la mediación del INTI han podido instalarlos a estos mingitorios en algunas estaciones de servicio de Repsol y YPF. Y más allá que sea un mingitorio o la parte que me colecta la orina, fíjense acá en el corte te señala. Ustedes ven mi mouse, ¿no? Sí, espera. Sí, sí. Ah, bien. Bien. Fíjense en el corte esta parte es la que me separa la orina. Entonces yo ahí, en la parte de la orina, como en el mingitorio seco, puedo poner trampas de olor para evitar que, de los dos efluentes me producen mucho más olor la orina, las heces fecales bien tratadas, bien secadas, bien dispuestas, no producen ningún olor. De los dos efluentes, el que produce olor realmente es la orina, ¿sí? Por eso, si ustedes han visitado algunos baños secos que tienen olor, lo primero que habría que descartar es si están juntando orina y heces, y obviamente que o sea, no usar agua y juntar las heces con la orina me va a producir un olor muy repugnante, pero principalmente por la orina, ¿está? Entonces yo puedo poner a la parte separadora de la orina una trampa de olor como esta que está acá, o un preservativo forro profiláctico cortado en la punta. El látex, al estar pegado, hace que la orina pase y los olores no pueden volver porque el látex de pared a pared se pega y no permite el ascenso de esos olores, ¿sí? Y después yo había planteado dentro de la cuenca media la separación entre aguas grises y aguas negras. Esto es, yo diría que el primer cambio que incluso el Estado debería proponer dentro de sus reparticiones públicas, como la Secretaría de Recursos Hídricos, sería la separación entre aguas grises y aguas negras. Es lo primero y lo más urgente que hay que hacer. Pensemos que las aguas grises plantea una potencial contaminación química, pero una potencial, pero no es tan grande como el impacto de la contaminación biológica que sí producen las aguas negras. Entonces, las aguas negras sí afectan mucho más a las cuencas subterráneas y a la salud humana que lo que podría afectar las aguas grises. Pero el problema de las aguas grises es que me genera dificultades hidráulicas,
unas aguas grises maltratadas me va a colapsar cualquier sistema de saneamiento secundario si es que yo no le separé previamente las grasas, ¿sí? Entonces son las más difíciles hidráulicamente de poder disponer. En cambio, las aguas negras no me generan ningún problema hidráulico, ¿está? No trae problemas hidráulicos. Eso como para caracterizar cuáles me traen problemas en el manejo y cuáles me traen problemas en la contaminación. ¿Se entendió esta parte? Sí, se entiende. Bien. Bueno, y después sí pasamos a la cuenca baja, que es el saneamiento y el mantenimiento de las cuencas hídricas. Y acá encontramos los tratamientos primarios de agua, que son los que todos convencionalmente conocemos y que incluso los estados provinciales promueven para que un loteo o cualquier instalación comercial tenga, y obligan a que cualquier instalación comercial incorpore dentro de su hábitat. El tratamiento secundario y terciario, y acá vienen los humedales subsuperficiales, humedales superficiales y estanques de flujo libre, biopiscinas, drenaje urbano sostenible, recirculación a la cuenca media, baño seco, regeneración del suelo y biodigestión para energía de biomasa. Convencionalmente entendemos el tratamiento de las cuencas, el saneamiento de los efluentes de forma lineal, y eso nos ha traído los problemas que por ahí observábamos al inicio. Y estos son, como yo les decía recién, cuando el Estado no puede llegar con las obras de cloaca, le dice a los contribuyentes que pongan cámara séptica y sangría, o cámara séptica y un pozo de infiltración. La realidad es que como el Estado también está ausente en la recomendación técnica, también está ausente en el monitoreo. Y la realidad es que muchas casas, lamentablemente a veces, pasan derecho a un pozo ciego o a un hoyo tipo letrina sin haber pasado por una cámara séptica. Y la cámara séptica es de todos el tratamiento, o sea, el tratamiento primario que sí o sí hay que instalar, sea un saneamiento ecológico o convencional, hay que ponerlo sí o sí, porque es la que me va a reducir en el mayor porcentaje la carga biológica o la carga de patógenos que nuestras heces fecales traen, y que si no los tratamos previamente van a pasar a las cuencas bajas. El tratamiento primario de las aguas, para mí, cuando hablamos de aguas grises, ¿se acuerdan que habíamos planteado la necesaria separación entre aguas grises y aguas negras? Las aguas grises, el tratamiento primario de las aguas grises tiene que pasar sí o sí por una trampa de jabones y grasas. Esta es una de las recomendaciones oficiales, es la que yo más recomiendo. A partir de esta recomendación de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, yo diseñé un sistema mejorado con un sistema que permite recolectar en alas laterales las grasas que empiezan a flotar, para evitarme que yo como usuario, como habitante de mi hábitat, tenga que estar limpiando la grasera cada 6 meses o cada año. Entonces, yo con este tipo de graseras puedo limpiar la grasera, la grasa que se junta en estas alas recolectoras, una vez cada 3 años, cada 5 años, ¿sí? Dependiendo también mucho de la dieta alimentaria que cada familia tenga. Y las aguas negras, el tratamiento primario que deben tener, obviamente, es la cámara séptica. Y acá yo agregué o biodigestor para producción de gas. Y a eso es lo que voy también, en función de una de las preguntas, de uno de los interrogantes que salió. Creo que vos, Antonio, me habías preguntado, en la última en la que yo pude estar y asistir, sobre si un biodigestor para la producción de gas se justificaba para calentar el agua de un mate. En realidad, a ver, en la cámara séptica voy a tener que hacerla sí o sí. La alternativa es, en vez de hacer una cámara séptica para el tratamiento de las aguas negras, yo puedo en vez de este sistema, construir un biodigestor de manga. Entonces, las aguas negras, en vez de pasar directo a la cámara séptica, pasan al biodigestor que está diseñado para producir gas. Es
o esto, o la cámara séptica, o un biodigestor para producir gas. Yo no hablo de los biodigestores. Cuando hablo de biodigestor, no voy a hablar de los modelos Rotoplas, que yo personalmente no los recomiendo por cuestiones económicas y funcionales. O sea, por ninguna de las dos. No quiere decir que el biodigestor siempre funcione mal. Va a funcionar bien siempre y cuando hay una responsabilidad por parte del usuario y un vínculo entre el usuario y ese sistema de tratamiento. Lamentablemente asistimos a una sociedad, como lo planteábamos al inicio, donde la cultura nuestra occidental nos desvincula de los sistemas de saneamiento, y eso es lo que ha traído a futuro situaciones de colapso de los biodigestores comerciales, estos tubulares enterrados y con anillos para que se acumulen los microorganismos. Espera, te interrumpo un segundito, sí, porque yo me tengo que ir a otra reunión de INTI. Te dejé como operador, o sea, vos podés dejar de grabar cuando terminen. Y bueno, el jueves es la reunión ampliada, yo lo sigo viendo después grabado, ¿sí? Bueno, dale. Bueno, todas las preguntas que quieran hacer al final y sirve para intercambiar y todo. Quedás vos a cargo, Leo. Dale, querida, dale. Gracias. Beso grandote, nos vemos. Bien, entonces, o instalamos esto, que es lo potencial, la potencialidad tanto de la cámara. Gracias, Eli. ¿Cómo? Bien, la potencialidad de la cámara séptica radica en el hecho de que no demanda un vínculo permanente y un mantenimiento de la misma, siempre y cuando sea bien diseñada y un volumen que le dé un tiempo de residencia óptimo a los efluentes. Yo no pensaría una cámara séptica con un tiempo de residencia menor a 2 o 3 días, ¿sí? Para mí, una cámara séptica, un tiempo de residencia mayor a 2 días, está bastante bien. O sea, que los efluentes que yo tire a la cámara séptica mínimamente estén ahí 2 o 3 días. Bueno, estas son las distancias recomendadas entre los sistemas de saneamiento para que no afecten a la vivienda. ¿A qué le llamo saneamiento ecológico del paisaje? Que es el arte de imitar los procesos biológicos, geológicos y químicos de los ecosistemas naturales, que naturalmente los ecosistemas reproducen para amortiguar los impactos de diverso origen que tiene la naturaleza, entre ellos los humanos. Entonces, si la naturaleza nos dice cómo tenemos que tratar esos efluentes originados por diversos impactos, nosotros también podemos replicar esas formas de tratar. Entonces, a tratar de esos mismos efluentes. Entonces, a partir de esa enseñanza, de esa sabiduría que nos ofrece la naturaleza, es que viene toda la batería del sistema de saneamiento ecológico, entre ellos el baño seco, que la forma de operar es a través, esto es el corte, un perfil de baño seco. Yo lo que hago es defeco, la materia fecal va por un lado, se cosecha sólida por otro lado, la orina va por otro, ¿sí? La orina puede disponerse para una especie de autocompostaje de orina, que la orina por sí sola va a desarrollar, y de ahí vienen los olores fuertes que tira. Pensemos que la orina no tiene carga patógena, ¿sí? A diferencia de las heces fecales, y si un organismo, naturalmente, digo, si el individuo está sano, no tiene carga patógena, pero si está enfermo, la carga patógena que tienes es muy pequeña y en apenas un mes de compostaje se va toda la carga patógena, ¿sí? Y por otro lado, las heces fecales sí son necesarias tratarlas de alguna forma. Acá dice tierra más cal. Yo no soy tan promotor de usar un material secante tan básico, con un pH tan alto como el que me ofrecería la cal. Yo soy más de la idea, y es lo que me viene funcionando, de utilizar una mezcla secante a partir de 1/3 de viruta, no de serrín, de viruta de madera, o de chipeado, de poda, de residuo de poda,
o de material hojarasca seca y marrón, porque estos tres integrantes, estos tres elementos, aportan carbono para mejorar la relación carbono-nitrógeno en los procesos naturales de compostaje, más allá que también absorbe parte de la humedad que las heces fecales tienen. Un tercio de este material a base de carbono, otro tercio a base de ceniza. ¿Por qué la ceniza? Porque tiene un montón de oligos elementos que no necesariamente tienen la cal, ¿sí? Es menos corrosivo que la cal, pero tiene un montón de otra riqueza mineral que quedaron ahí de la memoria, ¿no es cierto?, ecológica que traían los troncos que uno fue quemando en la caldera. Pensemos que cuando hablamos de la utilización de ceniza, estamos pensando en la utilización también o en la incorporación de calderas a base de leña para calentar agua, o de un horno o de una parrilla. Si una casa no va a tener ni una caldera para quemar alguna leña que pueda llegar a caer naturalmente en mi ecosistema, si no voy a hacer un asadito los domingos, o si no voy a tener un horno calentado a leña, sí se va a dificultar la utilización de ceniza, ¿sí? Y ahí capaz que, si no puedo pedirle ceniza al vecino, tendré que utilizar cal. Pero en menor proporción. Y por otro lado, el otro elemento que puedo utilizar es tierra del lugar. ¿Por qué tierra del lugar? Porque la tierra del lugar aporta una carga de microorganismos que le van a permitir, a pesar de las situaciones adversas por tener el sustrato que estoy utilizando para la desecación de las heces fecales, la situación adversa por haber aumentado el pH, igual se pueden llegar a reproducir algunos microorganismos aeróbicos, ¿sí?, que son beneficiosos. Entonces, esos microorganismos que yo quiero que se reproduzcan son los que quiero que después, cuando yo saque y disponga ese material compostado al suelo de mi lugar, van a ser los mismos microorganismos del suelo de mi lugar, ¿sí? Por eso es que es necesario esos tres elementos como material secante que se tira arriba de las heces que acabo de defecar, cubriéndolas por completo, en vez de la utilización del agua, ¿sí? No voy a hablar de todos los beneficios, porque tampoco no llegamos con el tiempo, de todos los beneficios ecosistémicos que nos ofrece la utilización, no solamente de los sistemas de saneamiento ecológico, sino sobre todo del de baño seco, que es, a mi criterio, el que lleva el número 10, ¿sí? Yo siempre es el que más recomiendo. La principal traba, aunque no es técnica, no es, una vez que vos lo instalás y lo diseñaste bien, no te va a traer ningún problema organolépticamente, o sea, al confort del baño. El único problema que tiene esto es el prejuicio, los miedos, los pruritos que la sociedad occidental nos ha instalado en nuestra cabeza, y que desde esos miedos son después los errores que cometemos. Pero si yo no tengo miedo, confío y hago caso a las recomendaciones técnicas, el sistema funciona perfectamente, ¿sí? Pensemos que también los miedos en la bioconstrucción es lo que a veces nos hacen incorporar cemento a una bioconstrucción, y después nos estamos quejando de haber tenido, después con el paso del tiempo, aparecen las patologías vinculadas a haber mezclado dos técnicas constructivas que no las deberíamos haber mezclado, y ahí es donde nos arrepentimos de esos miedos, ¿sí? Bien, después de que se llenó el tacho que yo estoy juntando, la intención es sacarlo afuera. A ver si tengo acá un corte. No, pensé que tenía un corte. No, había puesto este. Bueno, lo saco afuera, que esté no menos de 8 meses al sol, pintado de negro, para poder captar el mayor calor posible, porque pensemos que también a las bacterias, mientras más temperatura adquiera, más vamos a facilitar el proceso de compostaje y también de deshidratación. Y pensemos que las bacterias demandan agua y demandan una temperatura, como nosotros los humanos, una temperatura ambiente estable, y no una temperatura de por encima de los 50 grados, que son los que se recomienda alcanzar para poder esterilizar de las bacterias patógenas.
Una vez que pensemos que a veces alcanzamos hasta los 70 grados, ¿no? Una vez que se cumplió más de un año al sol, yo ya puedo disponerlo en otro sector donde lo vivifico. Pensemos que acá todas esas heces fecales quedaron totalmente, sin ninguna carga biológica. Entonces a veces es necesario poder vivificarlo de nuevo para que el desarrollo de bacterias sean aeróbicas y benéficas, para poder utilizar ese compost no como fertilizante de huerta, porque no hay que usarlo como fertilizante de huerta, sí como fertilizante forestal. ¿Por qué no como fertilizante de huerta? Porque lo que nosotros pudimos esterilizar acá son bacterias patógenas, no parásitos. Los parásitos son termoestables y convivimos con parásitos. El parásito va a escapar a la UV del sol que naturalmente le da al suelo. Si nosotros lo disponemos sobre el suelo directo, vamos a tener que esperar un tiempo para que el parásito empiece a huir del UV del sol y pase por debajo a unos centímetros, por debajo del suelo superficial. Entonces, para evitar ese tiempo de migración de los parásitos, yo lo que recomiendo es, sobre los suelos que quiero fertilizar, levantar un poco el suelo, tirar el compost de heces y volver a cubrirlo con la tierra que había sacado originalmente. Bueno, hay referencias oficiales, que para mí el mejor manual de baño seco es el que lanzó el INTI, y de todos los ministerios el más exigente es el del Ministerio de Salud, que ha habilitado y ha aprobado las directrices técnicas del baño, de los sistemas de saneamiento seco. Y después hay, no ordenanzas municipales, acá un error mío, hay permisos que algunos municipios están dando para que se instalen en sus propios municipios sistemas de saneamiento seco, o sea que también es un trabajo que tenemos que hacer de gestión institucional, que yo supongo que con la MUNI de Allen ya no va a haber ningún drama en poder instalarlo, y esas son las avanzadas que necesitamos para que después pueda llegar a replicarse en el interior de las viviendas municipales. También por eso es que es muy importante poder proyectar, como habíamos planteado en alguna de las reuniones iniciales, a que este mismo edificio sea una vidriera de tecnologías que creemos urgentes y necesarias para ser apropiadas por las comunidades. Bueno, es lo que yo antes les decía, que la orina también se permite un proceso de autocompostaje para después usarlo como fertilizante. Después otro de los sistemas de saneamiento seco son los humedales, para la fitorremediación, para la fitodepuración y la biorremediación de las aguas. Y acá es lo que yo recomiendo, sí. Yo, Romina, hola, ¿qué tal? Gracias, Romy, ¿cómo andás? Por favor, bien. Disculpame, yo hace un ratito había dejado una consulta y como ya pasabas a la parte de humedales no quería que se me pase. El tema de los baños secos, cuando se implementan, ¿hay algún tipo de límite en el terreno en donde está la casa? Te cuento por esto que yo estoy en un loteo en donde la empresa que es estatal, que nos debería hacer las factibilidades para lo que es saneamiento y agua, no está dando factibilidades. No. Y el loteo es de 200 metros, el terrenito es de 200 metros. A ver, si el terrenito es de 200 metros, es muy difícil, y acá entramos en otro ámbito, que es la cuestión de la planificación inicial del hábitat popular, ¿sí? Generalmente los bioconstructores, los que venimos laburando en la permacultura, entendemos que no deberían proyectarse loteos con terrenos de 200 metros, por un lado por la carga biológica, microbiana, la contaminación que vamos a aportar, si es que no hay cloacas, por la carga de contaminantes que vamos a aportar a las napas. Una cosa es una vivienda tirando la contaminación a las napas en un punto, puntualizando en determinado lugar,
y al kilómetro hay otra casa haciendo lo mismo, la Tierra naturalmente funciona como un buffer, como un amortiguador de esa carga biológica o contaminante que no es tanta. Pero cuando tenemos un lote al lado del otro, es tremenda la carga de contaminante que vamos a aportar. Entonces, ahí sí o sí es necesario la obra de cloacas, porque si no después vienen otros problemas. Pero si aún así no está la obra de cloacas, el otro problema es que, porque nosotros nos encontramos en Córdoba, por ejemplo, con el barrio Villa Libertador, donde hay muchas viviendas que no tienen acceso a la luz solar, ¿sí? Y en este caso, cuando hablamos de baño seco, es necesario. Si no tenemos acceso a la luz solar, no se puede hacer. Igual, yo personalmente conozco muchas familias que no tienen patio y se toman la molestia de llevar el compost a la terraza, o sea, los tachos, para que en la terraza o en el techo cumplan su ciclo. Y te estoy hablando de ambientes urbanos. Si eso, digo para esto como para desmitificar y demostrar de que un baño seco no produce olores. Si eso produciría olores, todos los vecinos se quejarían. Y sin embargo no hay ningún vecino que se queje, ¿no? Cumplido ese ciclo, él después, con ese compost, decide forestar los árboles urbanos de su barrio. ¿Está? Entonces, esa es la única, obviamente que se hace más difícil, pero no imposible. ¿Está? Pero también depende mucho de la cultura y la conciencia que cada uno, que yo tampoco no soy nadie para exigirle a cada individuo que tenga que apropiarse de una tecnología y que tenga que derrumbar todo el chip que fue creciendo en nuestra cabeza a través de años y años de occidentalización, ¿no? Entonces, esos son los limitantes. Pero el principal limitante, y acá es el problema, es el Estado. Lamentablemente, es como vos decís, que no le están dando factibilidad por parte del municipal cuando vos querés proyectar este tipo de cosas. Hay otra opción, capaz que más anarquista, que es la desobediencia civil, ¿sí? De la cual yo no la considero, perdón, la considero como una opción. El Estado no me deja y bueno, también creo que la desobediencia civil es la que nos permite avanzar muchas veces, porque no es lo mismo si una determinada familia o un determinado arquitecto desobedecen las recomendaciones del Estado, entendiendo que eso también tiene sus fundamentos técnicos para después poder interpelarlo. No es lo mismo si un individuo, un arquitecto, que si lo hace toda una batería de arquitectos, una batería de ingenieros civiles y una batería de contribuyentes, de usuarios, ¿sí? Pero también entiendo que no todos los arquitectos quieran quemarse o remar contra molinos de viento, yendo todas las semanas a las reparticiones de recursos hídricos o de salud o de ambiente, porque hay que ver, cada provincia lo puede llegar a, este tema puede ser abordado por cualquiera de los ministerios o cualquiera de las secretarías a nivel provincial, porque también tenés que estar ahí, viste, luchando contra pensamientos obtusos, cerrados y burócratas. Lamentablemente hay mucha burocracia. Yo siempre celebro cuando hay avanzadas por parte de los estados, sean provinciales, municipales o nacionales, y me pongo a servicio de los funcionarios que sean para por ahí desmistificar estas cuestiones y habilitar a que determinados usuarios o determinados profesionales puedan seguir avanzando sobre estos sentidos. No sé, Romy, si pude aclarar tus dudas. Sí, en algún punto nos sirve como para seguir exigiendo las cloacas. Lo que pasa es que uno piensa en esto de lo que significa la cloaca y en los beneficios que nos dijiste respecto a lo que tiene que ver el baño seco y otras formas del tratamiento de aguas negras y aguas grises. O sea, bueno, es como, o sea, dentro de mi terrenito, uno quiere como proyectarse grandes cambios y ahí es como que me encuentro en los vericuetos, pero bueno, o sea, son cosas que hay que ir buscándole la vuelta también. Sí, después lo que está sucediendo acá en Córdoba, personalmente, hay dos emprendimientos
que ofrecen el servicio de baños secos, que son ecoterrícolas, que después yo los recomiendo que lo googleen para que vean la experiencia, que ofrecen servicios de baños secos modulares para obras en construcción, recitales, para todo lo que son eventos públicos, reemplazando a los convencionales baños químicos. Y ellos te recogen, todo eso cargan, todo lo que se genera, lo cargan en una camioneta y lo llevan a su propio terreno, donde terminan por compostar todo eso que se generó en ese evento público, y al mismo tiempo forestan todo su sector natural. Y eso sí está ocurriendo en Córdoba. Digo, está bueno como para poder imitar, y hasta ahora no han tenido ningún problema, ¿no? A pesar de que haya un vacío legal, ¿no? Pero es una invitación también a que capaz que en otras provincias lo puedan hacer, ¿sí? Bueno, si les parece, pasamos para lo que... Sí, Daniel. ¿Hay ruido primero que nada? ¿Hay ruido? ¿Se escucha bien? No sé. No, no hay ruido como el otro día, Danilo, está todo bien. Tengo un parlante que por ahí hace macanas. Respecto a esto último que dijiste, ¿se puede pensar, por ejemplo, eso, en un sistema de recolección de residuos para lotes que realmente son chicos? ¿Y qué pasa si ese residuo, por ejemplo, acá tenemos toda la parte de lo que le llamamos la barda? ¿Qué pasa si yo ese residuo lo desparramo en campo abierto? Destino un campo para desparramar esos residuos. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay algún problema? ¿Genera algún desequilibrio de algo? ¿Genera algo malo? Primero tienen que cumplirse, digamos, asegurar la deshidratación. A ver, depende mucho cómo uno desarrolle la técnica, ¿no? Entonces, obviamente, si tu técnica de saneamiento no se deshidrató como debería, se mojaron los tachos, le ingresó agua de lluvia, se reprodujeron los microorganismos, y obviamente que digamos, asegurando que la técnica se realice como tiene que hacerse, no implica ningún riesgo sanitario, sobre todo porque no vas a afectar a otras personas lindantes. Ahora, si después vos, dentro de tu espacio privado, llegás a afectar a alguien y esa otra persona te quiere iniciar un juicio, te hasta las pelotas, ¿no? Ese es un problema. Pero a lo que voy, si uno hace las cosas bien, no debería generar ningún impacto biológico. El problema también, digamos, de contaminación biológica. El problema también es el grado de poder de policía que pueda llegar a tener cada una de las reparticiones públicas, sean de ambiente, de salud o de agua, que tenga cada provincia, porque son las que se hacen cargo de todo esto y que te habilitan. Entonces, lo ideal sería conseguir la habilitación provincial para que vos te constituyas como un operador de residuos biológicos de origen de ese fecal. El problema es que hay tanto vacío legal que es como te decía, si vos querés hacer las cosas institucionalmente, sí se complica. No, hay un montón de gente, de compañeros que lo han hecho, no por la vía institucional, sino porque han decidido ser el frente de un barco, ¿no? Y habilitando a que otros atrás lo puedan seguir, y habilitando que el día de mañana, si hay algún concejal, hay algún legislador que quiere interesarse por estos temas y buscar una mínima reglamentación, como la que lanzó el INTI con el manual de baño seco, lo puede hacer. Digamos, cualquier funcionario puede tomar la experiencia, los monitoreos, las caracterizaciones, los análisis o los papers que hay un montón de publicaciones científicas que demuestran que no implica ningún riesgo sanitario. Haciendo lo que vos dijiste, Danilo, ¿no? El problema es que si llega a pasar algo, por X motivo,
obviamente que vas a tener que responder civil o penalmente, dependiendo cómo venga la denuncia. ¿Sí? Entonces hay un montón de gente... Lo mencionaba, no pensaba en una cuestión particular, lo mencionaba ya como un sistema estatal, si querés decirlo. O sea, que haya una prestadora con los controles que tiene que haber y que haya un terreno destinado por el Estado, aprobado por el Estado. Por ejemplo, como se hace acá, y que todavía y que realmente no es sustentable, pero acá, por ejemplo, se destinan terrenos para los residuos petroleros. Teóricamente están todos fiscalizados por la Secretaría de Medio Ambiente, qué sé yo, lo cual todos sabemos que poco de eso hay. Pero así como hay todo un sistema, por ejemplo, que te permite destinar terrenos para residuos petroleros, creo que sería mucho más fácil, sería mucho más viable obtener el permiso para este tipo de residuos. Siempre y cuando este tipo de residuos bien tratados, uno pueda demostrar científicamente que este tipo de residuos no van a producir ningún desequilibrio en la naturaleza. Sí. O sea, si la misma Secretaría de Ambiente que toma como que piletones de residuos petroleros no son un perjuicio para la naturaleza, creo que está obligada a mirar seriamente terrenos para este tipo de residuos, por ejemplo. Sí, así es, Danilo, y es más, a diferencia de los residuos petroleros, estos residuos pueden devolverle la nutrición o la fertilización que esos mismos suelos afectados por el petróleo están demandando urgentemente. Lo que pasa, ¿sabes cuál es el problema? Que obviamente que el sector petrolero aporta mucho más dinero a las arcas de un determinado gobierno que lo que puede llegar a aportar el contribuyente con sus heces fecales. Entonces acá también hay como una medición de fuerzas que lamentablemente se da desde lo económico y no desde el servicio que un Estado debería brindar para los contribuyentes, ¿sí? Siempre vamos a encontrar mucha más presencia del Estado en mantener el sector industrial, ¿no es cierto?, y extractivista, y no tanta presencia en los sectores que obviamente que no le dejan mucho dinero a la economía interna de ese propio Estado, ¿no? Es un desafío, digo, habrá que organizarse con todos los actores intervinientes, con los vecinos, y ver cómo ir presionando, capaz que hablar con algún legislador para que pueda llegar a llevar estas intenciones a la legislatura, no sé. ¿Sí? Bueno, si les parece, pasamos para lo que son la fitodepuración y la bioremediación, que este sistema, esta tecnología puede llegar a ser usada para aguas negras, previamente habiendo pasado también por una cámara séptica, pero yo principalmente lo recomiendo para las aguas grises, entendiendo que vamos a usar baño seco y no cámara séptica para aguas negras, o que no vamos a usar biodigestor, ¿sí?, para producción de gas. Sea cámara séptica, biodigestor para producción de gas, o baño, cualquiera de esas dos técnicas, el tratamiento final lo hago a través de una planta fitodepuradora o bioremediación, que lo que hace es imitar el funcionamiento de los humedales naturales que encontramos en el paisaje, ¿sí?, en todos los ecosistemas hídricos. ¿Cómo lo construimos? Pensemos que, a ver, acá antes que nada, todo humedal me está dando una remoción de entre el 80 y 90% de los sólidos en suspensión, hasta un 90% del DBO. El DBO es la demanda biológica de oxígeno, que es el parámetro principal que utilizamos para medir la disminución de bacterias patógenas. Me remueve entre un 35 y un 50% del nitrógeno y entre un 20 y 35% del fósforo. A ver, lo que menos me remueve es el fósforo, y el fósforo es el principal problema, principal contaminante de las aguas grises, que son las que ofrecen los procesos de eutroficación en lagos como sumideros finales de las aguas grises que como habitantes urbanos tiramos, ¿no?
Pensemos que el fósforo está presente en los detergentes, jabones, champúes, cremas enjuagues, y de todas formas, a ver, hay una remoción del 35, un 20%, y esto quiero que quede en claro, está bueno poder proyectarlo, porque nos invita a que el tipo de jabones que utilicemos sean biodegradables y con bajo contenido de fósforo, para evitar que el 70% restante que no pueda tratar estos humedales no exista, ¿sí? O sea, si yo no estoy aportando fósforo, después no voy a tener que preocuparme por esto. Pero sí hay un gran porcentaje de remoción del nitrógeno, más allá de que hay otro porcentaje de remoción del nitrógeno que también ya se redujo en la cámara séptica. Y que después, si yo lo paso a posteriores tratamientos secundarios o terciarios, también los voy a poder, aeróbicos principalmente, voy a poder remover ese nitrógeno. Igual, todo esto entra dentro de la caracterización que las Secretarías de Recursos Hídricos a nivel provincial exigen para poder volcar el agua, el efluente, a cuerpos receptores. ¿Cómo lo construimos? A través de, primero, acá están como los distintos cortes, especies implantadas para fitodepuración, que hay que hacer un relevamiento principal de cuáles son las especies que crecen, que son propias de cada lugar. En el caso de Córdoba andan muy bien las cortaderas, los carrizos, que son los que mayor eficiencia tienen. Tenemos que utilizar un material de relleno que es una granza partida entre 1 centímetro y 3 centímetros de la tipo granza serrana de espesor. En el seno del humedal y en los extremos periféricos una piedra bola entre 10 y 15 centímetros. Tenemos que habilitar un talud de inundación para permitir que este humedal se inunde y al mismo tiempo poder controlar las otras especies que son plagas para los mismos cortaderas. Tenemos que habilitar una vereda perimetral, que es esta que está acá, para poder ir revisando el desarrollo de otro tipo de plagas. Y principalmente, bueno, esta es la entrada, donde se dice entrada del efluente, y fíjense que es superficial, y la toma, la salida, es la toma de fondo. El sistema que utilizamos es a través del mismo pelo de agua con el que se diseña una cámara séptica, donde el caño de entrada tiene que estar a un pelo de agua por encima del caño de salida, ¿sí? Para asegurar la escorrentía natural o el flujo natural de las aguas que van entrando al humedal. Y tiene esta circulación en diagonal, desde esta parte superficial a esta parte subterránea, con una pendiente que no debe ser menor al 1% y no debe ser mayor al 3%, ¿sí? Esa pendiente también me va a dar un poco el tiempo de residencia, que el tiempo de residencia ideal es de 4 días, entre 3 y 4 días, el tiempo de residencia que tienen que tener los efluentes dentro del humedal. Bueno, acá este es un corte unisométrico en el cual podemos ver mejor cómo funciona. Fíjense lo que yo les decía, es un riego superficial y la toma es subterránea. Este corte que vemos acá es un corte de planta del proyecto del SUME INTI. Fíjense que está la separación de aguas negras y la separación de aguas grises. Y para aguas negras y para aguas grises decidimos agregarle como otros sistemas de tratamiento pilotos que la Universidad Católica de Córdoba viene trabajando también en un aporte colaborativo con lo que fue el SUME INTI, proponiendo otros sistemas que ahora se los voy a presentar. Bueno, estos son los tipos de cortadera los tipos de plantas que crecen. Esta es una obra mía particular, que la primera obra, como demasiado sobredimensionada, hoy capaz que no lo hubiera hecho tan grande, pero cuando es tu primera obra te agarra un poco de prurito, de miedo, así que no la haces tan grande. Perdón, la haces bien grande, sobredimensionada, y después me di cuenta que estaba preparada como para poder echarle no solamente las aguas de la cocina, sino también las aguas de las duchas y del baño.
Y bueno, y estos son los sistemas que viene monitoreando la Universidad Católica de Córdoba. Fíjense que acá está el diagrama de flujo de cómo está proyectado en el SUME-INTI. Yo tengo el biodigestor para aguas negras, acá pasa un bypass y lo llevo a un lombrifiltro. Los lombrifiltros son sistemas estancos donde el riego es superficial y las lombrices están en la parte intermedia, y después tengo una parte de grava que me filtra me filtra el agua para que tampoco la me tome las lombrices, y esa misma agua la vuelvo a orientar a través de aspersores, como vemos en esta foto, que mantiene un ciclo cerrado en el mismo lombrifiltro. Es un sistema que es tan eficiente en la remoción de los contaminantes que Chile lo viene utilizando desde los años 80. Quien lo patentó es un docente universitario, el doctor Toja, con TOHA, y ese sistema empezaron las reparticiones públicas de Chile a promoverlo y a autorizarlo para tratar los efluentes industriales previos al vertido sobre los cuerpos receptores, sean principalmente ríos o al mar mismo. Pensemos que Chile tiene una normativa mucho más exigente que las que tiene Argentina en líneas generales, ¿sí? Y a pesar de eso, el Estado mismo chileno lo promueve, y lo viene ya desde los años 80 lo viene instalando. Bueno, entonces acá proyectamos eso, a monitorear, ver cómo está funcionando un lombrifiltro. Entonces yo puedo pasar directo del biodigestor, o acá en también, porque como decidimos instalar un biodigestor Rotoplas, o puede ser la cámara séptica, o puede ser un biodigestor para producción de gas. De acá podemos elegir o pasarlo directo a lo que vendría a ser el humedal para aguas negras, o bloqueo acá y lo paso por el lombrifiltro y después sigue su rumbo natural hacia las aguas negras. Y para las aguas grises decidimos, posteriormente a la grasera, mandarlo de nuevo a un ecualizador, y de ahí a un sistema MBBR, que es Moving Bed Biofilm Reactor. Son las siglas de un reactor forzado, con sistemas de aireación forzado, con unos biofilm plásticos sobre los cuales se acumulan bacterias aeróbicas. Bueno, entonces también la intención es monitorear cómo va a funcionar este sistema, y de ahí sigue su rumbo natural hacia el humedal para aguas grises. Esta es la recuperación de aguas pluviales que está proyectado en el SUME-INTI Córdoba, con todo el diagrama de flujo, que está constituido por tres espacios técnicos, por tres partes técnicas: el estanque, el biofiltro, que es como si funciona, el mismo mecanismo funcional de un humedal de flujo subsuperficial, como el que les mostraba anteriormente, y el espacio técnico, que es todo el sistema de bomba, muy, muy parecido, yo diría que hasta el mismo que utiliza cualquier piscina convencional doméstica, ¿sí? Otro de los sistemas de saneamiento ecológico que me parece que estaría bueno proponer e instalar dentro del edificio de Allen es la promoción, incluso a través de las economías regionales, proponer el acceso a urinarios femeninos portátiles, que es lo que le habilita, lo que le permite a las chicas poder orinar de forma mucho más cómoda, como por ahí a lo mejor nuestra fisionomía masculina nos permite, que es orinar de parado. Y también la promoción de copas menstruales, más allá de que estos productos son industrializados y no hay tanta economía regional desarrollando estos dos sistemas de separación de efluentes femeninos, está la posibilidad de promover, sí, economías regionales a base de la producción de toallitas femeninas reutilizables, que habilitan no solamente a la no utilización que es contaminante,
tampones y de toallas industriales, no solamente por la contaminación, también por el impacto, digamos, económico, que significa al bolsillo de nuestras compañeras, sino también, no solamente para tratar de no contaminar o no generar un impacto en los residuos que vamos a estar generando, sino también devolverle a la tierra la fertilidad a través de una práctica ancestral que se viene sosteniendo por las comunidades andinas, que se le llama siembra de luna, que es poder devolverle a la tierra, incluso a nivel urbano, a nuestras macetas, la sangre menstrual diluida, ¿sí? Y eso no genera a pesar también de que puedan llegar a haber pruritos, miedos, prejuicios, no genera ningún tipo de olor, a diferencia que sí lo va a generar cualquier toallita industrial que la dispongamos sobre un tachito un tacho que quede al lado del baño, ¿no? Diluir la sangre menstrual que ha sido recolectada por una copa menstrual o aquella que implica que se surge del lavado de las toallitas femeninas reutilizables, nos permite devolver a la tierra los nutrientes y al mismo tiempo no generar un impacto como el que venimos generando a través de esta sociedad de consumo, ¿no? Bueno, y acá venimos con ejemplos de crianza de agua comunitaria y urbana, algunas ancestrales donde están replicadas en cada una de las prácticas ancestrales de esa crianza de agua, como, bueno, como cada una de estas manifestaciones andinas, otras de Oriente Medio, de China, de Asia, y estas que yo invito a googlear, que en Europa ya se viene desarrollando mucho, que es integrar todo esto que yo les he venido contando, se integra a través de los sistemas de drenaje urbano sostenibles, demostrando que la urbanidad también permite constituir al mismo sustrato cementicio y asfáltico, integrarse con otros sectores de parquización forestal, de huertas, permitiendo que las ciudades urbanas, aún con cemento, se transformen en esponjas que nos permiten prefiltrar las aguas para llevarlas o direccionarlas hacia espacios o estanques urbanos donde se completen sus ciclos de saneamiento. Yo los invito a googlear y a investigar más los sistemas de drenaje urbano sostenible que ya en Europa están siendo muy promovidos a nivel municipal y que los invito también a que puedan googlear el movimiento de Urbana Arbolista, que es un grupo de arquitectos que ha empezado a proponer todos estos sistemas de los cuales yo les he hablado, integrándolos en espacios urbanos. Hay otros sistemas de crianza de agua, como las cosechas, los sistemas de cosecha de agua para la utilización agrícola. Y esto es un proyecto que se presentó para la ciudad de Buenos Aires, basándose en las experiencias anteriores que yo les dije de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y este es un proyecto que presentamos desde el Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba a la municipalidad en su ejercicio de la separación de residuos urbanos para constituir a las terrazas urbanas como espacios de compostaje y de huertos urbanos, ¿sí? Que forma parte también de lo que vendría a ser la gestión integral del agua a nivel urbano. Bueno, eso nada más. Ahí dejo de compartir. Bueno, no sé cuánto tiempo fue. 1 hora 40. Traté de hacerlo lo más corto posible. Tomate un vaso de agua, Jera. Buenísimo, Jera. Muy bueno. ¿La presentación la vas a subir? Sí, se las puedo pasar. Se las paso después por el WhatsApp, ¿sí? Está, o no sé si la puedes subir ahí al Drive. Ah, lo subo al Drive. Dale, sí, de una. Bueno, no sé si tienen... Muy bueno.
¿Tienen algunas preguntas con respecto a alguno de los temas? Sí, yo con lo que decías con el tratamiento, o sea que se puede depositar en cualquier lado, que cualquiera pudiera depositar en cualquier lado. Sí, El miedo es, yo, por la zona donde vivo, ¿no? O sea, que acá en Capital, si no hay una trazabilidad de lo que se recoge, sería un problema, ¿no? O sea, tiraría cualquiera en cualquier lado y estaría contaminando. Entonces tendría que haber unas condiciones de poder volcar o llevar nuestros residuos, ¿no? No sé si me explico. sí, a ver, a nivel municipal nosotros también le hemos propuesto acá en Córdoba, sobre todo en algunos barrios donde están peleando hace tiempo, barrios que fueron hechos mal de origen porque fueron hechos con material de relleno, con las napas muy bajas, las napas le suben, no hay obra de cloaca, viste, una mezcla. Ajá. También por una cefalía, ¿no es cierto?, por parte o una intencionalidad a veces de un Estado municipal que no se quiere hacer cargo de sus roles. Nosotros también como técnicos le hemos hecho las propuestas al municipio de que el mismo municipio se haga cargo, como siguiendo el ejemplo ese que tú estás planteando, ¿no? De que las mismas familias puedan tener baños secos y que pase el mismo camión de recolección de basuras, que haya un diferenciado que sea pura y exclusivamente para eso. Y con que no hace falta que pase todos los días, con que te pase una vez por semana, alcanza y sobra, ¿sí? Para una familia tipo, ponele 4 personas. Si vos tenés un tacho de 60 litros, no alcanzás a llenarlo, ¿vieron los de cloro? No alcanzás a llenarlo en una semana con una familia tipo, en serio, o sea, porque muchas veces está el prejuicio de que creemos que cagamos mucho, ¿sí? En realidad, lo que más aporta en volumen es la orina. Cuando nuestras heces se empiezan a deshidratar, reducen el tamaño, ¿sí? Entonces, la intención era esa, el proyecto era decirle a la municipalidad que se hiciera cargo con algún camión con separación diferenciada de residuos para poder llevarlos a una disposición final que esté acorde a las exigencias biológicas y técnicas. Pero bueno, es como yo les decía antes, hay siempre desde los municipios, lamentablemente, si está el sector industrial, van a estar todos los ojos puestos en el sector industrial, pero ante las demandas de los contribuyentes, es como que nosotros no les generamos esa riqueza económica que el municipio exige, ¿sí? Entonces no van a estar presentes ahí. Y no ha habido del sector privado, así como me comentaste que había unos chicos del sector privado que hicieron una especie de empresa, pero te entendí, no sé si te entendí bien, que la deposición final de esos residuos ellos la hacen en un terreno privado, pero ¿esto está realmente avalado por el municipio o es una cosa por fuera del sistema? No, no sé en qué instancia estarán. A lo mejor consiguieron... ¿Hay algún antecedente que en el país con permiso, algo así que esté realmente avalado por el municipio? No hecho por el municipio, sino un emprendimiento privado que tenga la autorización del municipio. No hay emprendimientos privados que tengan autorización del municipio. Sí hay viviendas unifamiliares que tuvieron autorización del municipio. En Santa Fe, en Funes, ¿sí? Que después, si quieren, quien lo quiera, yo les paso el contacto del Chango, que es un amigo, que logró esa autorización y a veces lo usamos como antecedente para pelear, para ir a buscar otros antecedentes que nos permitan ir creciendo en esta intencionalidad. Yo que sepa, no lo hay, pero también el problema a veces entiendo de que el municipio, depende de lo que pasa, depende de cada provincia, pero hay algunos que se pondrán más la gorra que otros, y yo creo que algunos no se ponen las gorras porque si no se les viene un quilombo. Porque voy a decir, bueno, vos tenemos un estado ausente y yo, ante el estado ausente que no cubre mi demanda, intento rebuscármela y encima me pones trabas. ¿No es cierto? Claro, eso es lo que pasa, sí.
Eso es lo que se pone en evidencia al documento. Porque la verdad que acá, por ejemplo, en la zona de Allen, de todas las localidades que estamos, Allen también y todas las localidades, todas están en Orsay con respecto al tratamiento de los efluentes cloacales. Ninguna lo tiene resuelto del todo. Es más, creo que la más optimista puede llegar a tener un 50% de los efluentes realmente resueltos y el resto va como viene el río. Entonces realmente esto es un aporte de solución, digamos, si alguien se lo lleva. Y bueno, no dudo que haya una pelea en el medio, pero que tiene que ver más con una cuestión, ¿cómo te diría?, de vencer inercias, porque no creo que haya una cuestión recaudatoria del municipio que lo impida. Porque incluso si uno va con un emprendimiento privado, es una empresa que genera laburo, es una empresa que aporta al municipio, entonces no creo que venga por ese lado. A mí me parece que si es a nivel municipal, la principal traba tiene que ver con la inercia y la pereza mental de asomarse a la innovación. Pero justamente un proyecto como este, que estamos, como lo SUME, creo que son la herramienta para pasar por sobre esa barrera, digamos. Sí, pensemos también que los emprendimientos privados hasta ahora son de baja escala y son pensados para esto, para cubrir la demanda de, como si fuera un baño químico, de una obra en construcción, de un recital de música, de una feria feminista o de ferias de artesanos. Entonces se les paga a estas chicas, a un grupo de mujeres, que vienen haciendo ese trabajo, pero ellas no tienen la infraestructura para poder disponer de lo que generaría un barrio. ¿Se entiende lo que voy? Yo digo, yo en 1000 metros cuadrados puedo armarme una planta para... yo puedo vivir, tener mi casa y al mismo tiempo, si vivo en el monte, tengo los servicios ecosistémicos necesarios para poder absorber o amortiguar los impactos de un baño secos así esporádicos. Pero en 1000 metros cuadrados no tengo la infraestructura para absorber los impactos de todo un barrio, ¿sí? No, claro. No estamos hablando de esto, un emprendimiento privado así que brinde un servicio a barrios, por ejemplo, como decía Romina, yo tengo un barrio que tengo que resolverlo. Bueno, si hay un emprendimiento privado que le puede resolver ese barrio, por supuesto que tiene que tener una buena planta y un terreno enorme destinado en algún lugar donde pueda hacer la disposición de los... que no veo ninguna de esas cosas como imposible. Veo que solamente es tener la iniciativa de algún privado y las no trabas de municipios. Sí. Bueno, yo tengo que entrar a dar clases ahora ya en 10 minutos. Se me fue mucho el tiempo. De todas formas, si quieren, después lo seguimos por otro lado. Por el WhatsApp, ¿sí? Dale, Gerardo, muchísimas gracias. Fue brillante, ¿eh? Bueno, agradecerte, Gerardo, y nada, hay muchísimo para profundizar. Sí. Bueno, muchas gracias, buenísimo todo. Muy bueno, gracias.